Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 46 del fin de la era Merkel. Recuerden que prometimos hacer 50-52, así que estamos cerca del fin de la era Merkel, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos cerca de cumplir nuestros compromisos porque a nosotros, a diferencia de algunos candidatos en las elecciones alemanas, vamos y cumplimos nuestros compromisos. Es como que empezás bien arriba vos, ¿no? Ya directamente, tirando munición. No me queda otra, porque vengo de una reunión un poco larga del trabajo y o me vengo arriba o no termino el nos derrumbamos. podcast, nos derrumbamos. Bueno, ya que hablamos de venirnos arriba, hoy te propongo hablar de cómo la política alemana, al contrario del título de este episodio, no es más aburrida. ¿Qué es lo que pasa en la política alemana que está perdiendo su identidad de ser aburrida, lenta, donde no pasa nada, donde Raúl dice en España esto generaría otra cosa, etcétera, y nos transformamos en una política alemana donde ya tuvimos 3 líderes en las encuestas diferentes dispuestos a ser canciller y ahora caídos en desgracia, y esto pareciera que se va a sostener esta dinámica, ¿no? De subidas, bajadas, etcétera. Claro, hemos tenido incluso elementos de campaña sucia que nunca había habido, sigue habiendo. Luego hablaremos, si quieres, de esa segunda fase de la campaña sucia contra los verdes. Pero sí, el amigo Facu Cruz nos dijo que había que hacernos una remera, una camiseta con ese eslogan: la política alemana es aburrida, y es posible que nos vayamos a hacer, pero obviamente no es aburrida, ¿no? Y el fin de la era Merkel también trae eso, ¿no? Las tensiones que Merkel había contenido de alguna manera con su forma de ser, que en la CDU se estén soltando el pelo también, una vez que Merkel ya no les vigila, ¿no? O no les llama la atención o les echa la bronca, y que estemos viendo momentos incluso impropios de un país como Alemania, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Para nosotros es divertido y la audiencia lo ve así porque no paramos de crecer en escuchas. El servidor en Discord está a tope, hay más de 50 personas ahí debatiendo sobre política alemana en diferentes canales y acabamos de crearlo, ¿no? O sea que de aquí a las elecciones es posible que estemos ahí 200 frikis debatiendo sobre política alemana en español. ¿Por qué no? Nos deberían dar la medalla de la Bundeszentrale für politische Bildung, ¿no? Sí, pero de hecho ya hay alemanes que hacen publicidad de nuestro podcast, ¿no? Eso te iba a decir, que ayer está siempre hay varios, Anette, no es el único. Está Anette, que es muy fan nuestra, que lleva desde el principio difundiéndolo en alemán. Y ayer otra persona, Jan, que lo puso en Twitter y me hizo gracia el verbo que usó, ¿no? Aufpolieren, que es como pulir, ¿no? Tu idioma. Quien quiera pulir su español otra vez y echar una mirada a lo que está pasando, tiene que escuchar el podcast, decía, en alemán, ¿no? Me encanta que estemos cruzando la barrera también del Sprache, del idioma, y no sé, todo esto después de un año de mucho trabajo, Franco, de prepararnos concienciadamente para cada episodio, de dedicarle 56 horas a la semana al guión, etc. No, tanto no, pero es verdad que lleva su trabajo. Sí, no. Lleva su trabajo, sí. Al principio pensábamos que iba a ser conectarse y ya estaba, pero no, lleva su trabajo y bueno, tenemos, en este podcast lo que hacemos es poner en palabras pues un poco todo lo que llevamos debatiendo, aprendiendo y analizando desde hace casi 10 años, ¿no? Y también con el estilo que tenemos nosotros, que gusta así, desenfadado y haciéndonos bromas. Y bueno, yo creo que en el canal este de Discord que tenemos también es un poco así, ¿no? Y me gusta porque
muchas personas están ahí, están contribuyendo también con, bueno, con información, con análisis, con un debate y no sé, ¿Sabes lo que me nos gusta a mí sirve. saber de este foro de Discord que tenemos? O foro no, foro es una palabra vieja, esto es un chat. Servidor, no sé, sí, eso es. Servidor, pero que hay mucha gente que sabe mucho de política alemana. O sea, no es Sí. que vienen Ujú. ahí y preguntan, ¿no? Para No, nada, no, al no, contrario. vienen a Claro, aportar totalmente. y a generar debate y nosotros esta semana pues bueno, las 2 semanas que llevamos, ¿no? Que llevamos 2 semanas, pues a mí me sirve un montón también para tuitear, para el episodio, no sé. Y se está hablando de, yo qué sé, de energías renovables, se está hablando también de carteles electorales, se está hablando de política migratoria. Ujú. Está muy bien, la verdad es que recomiendo, la aplicación es muy sencilla, es un Slack, una mezcla de Slack y WhatsApp. Yo que uso ambos, el WhatsApp para las cosas informales de la vida privada y el Slack para el trabajo, esa mezcla me parece que está bien y funciona. Así que nada, un saludo a toda la gente de Discord, que hay de muchos países ahí y seguimos por ahí luego debatiendo. Vamos al Vamos al Momentums. episodio 46 que, bueno, lo dedicamos, como decíamos, un poco a hablar de política alemana y por qué. Por qué la política alemana realmente no es aburrida, al menos esta campaña. Al menos esta campaña. Y una de las cosas que tenemos muy importante, que estuvimos justamente, la discusión empezó en el Discord, es la existencia de momentums, ¿no? En alemán Ujú, se usa mucho esta palabra, sería como los hype de los diferentes ujú, candidatos. sí. Recordemos que tenemos 3 candidatos y candidata a ser el sucesor o la sucesora de Merkel: Annalena Baerbock del Partido Verde, Armin Laschet de la Unión Demócrata Cristiana y Olaf Scholz de los Socialdemócratas. Ujú. Si uno mira un poco el calendario, más o menos desde abril hasta ahora, puede detectar que cada uno de los tres tuvo su 15 minutos de fama, o mejor dicho, mes de fama, ¿no? Porque es Un mes de prácticamente fama, sí. lo que dura. Genau. Ujú, Entonces, un poco para resumir e ir directo al tema. Primero, Annalena Baerbock, la candidata de los Verdes, iba a ser Merkel 2 o Merkel ujú, 2.0. Tenía ujú, todo para hacerlo, la joven, etcétera. Lanzó su campaña el 19 de abril en una movida de public relations ahí excepcional, ¿no? Muy bien ujú. organizado, mientras que el otro partido se estaba peleando, bueno, etcétera. Ahora vamos a decir algo sobre eso. Y ese 19 de abril lanza con un discurso bastante emotivo su candidatura. Por primera vez los verdes tenían un candidato a canciller con todas las letras, o candidata a Ujú, cancillera. En ujú. alemán recuerden que se declina, ¿no? El sustantivo canciller. Y Kanzlerin. Kanzlerin. Y entonces llega a picos de 28%. Creo que los verdes Ya. nunca en su vida se imaginaron ni siquiera llegar No, a no, eso, no, ¿no? no, no, no. Eso les duró más o menos un mes, aproximadamente a mediados de mayo, tirando a fines de mayo, aparece un cambio, porque justamente se inicia con fuerza la campaña sucia y, Ujú. sumado a eso, los errores, muchos errores del Sí, propio Partido yo Verde, ¿no? creo que primero empiezan los errores y ahí la campaña sucia ve la luz, ¿no? Ve la manera de introducirse en esa dinámica de errores y en esa dinámica de noticias negativas sobre el verbo, que es más fácil iniciar una campaña sucia. Y ahí ven el momentum también de la campaña sucia, y Ujú. eso le cuesta a ella descender mucho en intención de voto y también en la valoración por parte de los alemanes, principalmente porque lo que ella decía representar parece que se rompe, ¿no? Alguien que era diferente, que no era como todos los políticos, que venía a hacer algo nuevo. Y bueno, en ese mes pues sufrió eso y la reacción también, la manera de reaccionar de los verdes y de ella no fue muy buena. Cometieron más errores, se intensificó la campaña sucia, brutal, brutal, denunciable, mal, Hicimos un incluso hasta episodio sobre eso, de eso es. hecho. Incluso Olaf Scholz pidió que terminara, no era, que era injusto y que tenía que ver con que era una mujer, ¿no? Que si hubiera sido un hombre no hubiera sido así. Ujú. Pero ahí está, ¿no? Entonces a ella le ha costado y no ha sabido salir todavía de ello, ¿no? El otro día hablamos en el Discord la manera que ella podría salir de eso, ¿no? Encauzando con otro tipo de frames, ¿no? Y de mensajes. Ella es verdad que ha pedido perdón, yo creo que no es suficiente, creo que tendría que Ujú. explicar más lo que ha vivido, tendría que explicarlo claramente, cómo ha sido vivir con esos errores, pero también con la campaña sucia, explicar que nunca había habido algo así en Alemania, que lo ha sufrido ella por ser mujer y por representar algo nuevo, que señalar también a los culpables de eso y a los cómplices de eso, que algunos son sus contrincantes, y Ujú. también explicar que todos los errores que ha cometido, ninguno de ellos ha supuesto ningún perjuicio para el dinero público, las arcas públicas alemanas, ni ha causado ningún problema a los alemanes. Son
errores que le han causado problemas a ellos. El problema principal es que ha bajado en valoración entre los alemanes y en las encuestas su partido, ¿no? Y eso es algo que no pueden decir los otros candidatos. Pero ¿Viste la última campaña sucia? O sea, sí, 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 la la última que última, armaron, ¿no? sí, sí, los carteles en verde con los girasoles del Partido Verde y Ujú. con frases como, bueno, obviamente muy negativas, ¿no? He visto una que estaba bien hecha, digamos, como campaña sucia, que hablaba de verboten, prohibiciones, de hacer enmudecer a la población, etcétera. Pero luego he visto alguna otra que era patética, porque hablaba de que con los verdes se iba a desproteger a la naturaleza o que los animales iban a sufrir, no sé, era absurdo. No Ujú. tenía ningún sentido. Si haces una campaña sucia, hazla bien. Pero bueno, el dinero viene de donde viene y Ujú. también está la ultraderecha detrás, ¿no? Entonces, bueno, Un poco para es... resumir, Raúl, dijimos, habían llegado a estar en 28, habían Ujú, puesto en ese momento a la CDU en 22 y a la socialdemocracia en 13 puntos, o sea, era una tremendo, elección, tremendo, brutal. sí. También los indicadores de voto directo, si se votase directamente al canciller, verbo que estaba por encima de los otros dos. Ujú, Pero hoy en día, déjame que lo busque exactamente, la última encuesta le da a los verdes 19%, está igualado con el SPD y sí. la Unión 26%. Ahora vamos a hablar de eso, Hay, pero son casi 10 sí. puntos de diferencia, ¿no? Claro, hay dos tipos de encuestas, hay de las últimas. Hay una en la que los verdes, hay un par de ellas o tres en las que los verdes recuperan parte de lo perdido y vuelven a estar por encima del 20%, muy cerca de la Unión. De hecho, es la que yo tuiteaba ayer o antes de ayer para decir que la política alemana era aburrida, irónicamente, porque daba 22 a la CDU, 21 a los verdes y 19 al SPD, es decir, casi triple empate, ¿no? Si el SPD estuviera en 20, o sea, cualquiera podría ganar, ¿no? A la luz de esas encuestas están en el margen de error, Ujú. porque recordemos que las encuestas tienen un margen de error, estarían ahí, ¿no? Pero hay otras encuestas que no acaban de darle, no acaban de subir esos puntitos a los verdes y mantienen a la CDU arriba por el 26, 27, 25. Es el caso de INSA, ¿no? Hoy de Forza también, ¿no? No, de Forza no, ¿cómo se llama? La que ha salido hoy. Cantar, no. La de hoy No, es CDF, Forsum Gruppe, Forsum Gruppe, sí. Forsum Gruppe, Forsum Gruppe. Sí, para HDF. Entonces, bueno, nunca había visto tanta disparidad en las encuestas en Alemania, la verdad. Entonces, cada una está un poco por... Y luego, dentro de las encuestas, pues también hay que tener en cuenta para quién son, ¿no? INSA es para Bild, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en Sí, cuenta, también ¿no? donde miden, ¿no? Por ejemplo, ¿Dónde INSA miden? tiene mucho más impacto o digamos, la muestra tiene mucha más porción de lo que Ujú, sería Alemania Oriental que las otras, claro. ¿no? Que están Ujú, más claro. orientadas a Alemania Claro, y por Occidental. ejemplo, la mayoría son telefónicas, menos INSA, que es online panel, y Infratest y más, que suma telefónica, online panel y face to face, ¿no? Que es un... Claro, claro. Es interesante INSA porque INSA tiene dos paralelas, ¿sabías? Una que es online Ujú, panel. Panel ujú. significa básicamente preguntarle a la misma gente Gente, sí, lo que no. mismo. Y es Ujú. interesante, ¿no? Porque ahí ves verdaderamente una La transición, pero evolución. claro, está reducido a ese grupo. Y Ujú, tiene otra que es más tradicional, que también online, pero no es panel, ¿no? ujú. Entonces tienen las dos y publican Bueno, en paralelamente eso. Alemania los amantes de las encuestas tienen material porque cada semana están saliendo, es impresionante, la verdad. Y yo creo que, así como en España, no sé en Argentina, pero en España hay un sesgo enorme de las encuestas, es decir, según sale en qué periódico, pues uno desconfía, incluso las del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el lugar público, hay que desconfiar porque desde que está Tezanos como dirigiéndolo, pues obviamente está bastante manipulado por el gobierno y ha cometido muchísimos errores, ¿no? Con las encuestas, pero en Alemania yo la verdad es que las veo y excepto cuando Bill las aprovecha para reforzar sus marcos, pues no sé, me pueden encajar, ¿no? Casi todas. Es verdad que hay mucha disparidad y Franco, yo digo que vamos a ir viendo cómo va a haber esa convergencia entre los tres de arriba, porque Ujú. Scholz, que vamos a hablar de él ahora, está tirando mucho de las siglas del SPD. Es decir, la confianza en el SPD está bajo mínimos. El otro día veíamos que solo el 6% o 7% de los alemanes creen que el SPD es un partido que puede resolver los problemas de Alemania, pero por otro lado, hoy en esa encuesta de Forsum Gruppe
decían que el 57% de los alemanes podría votar a Olaf Scholz de canciller, ¿no? Entonces en el Discord preguntan, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque una cosa es el candidato y otra cosa es el partido, ¿no? Por eso el SPD está diciendo, quien quiera a Scholz tiene que votar al SPD. Bueno, parece perogrullo, pero no es de perogrullo. ¿Sabes que hoy justo leí un tweet de Amthor, el de la CDU, que decía, el que quiera Merz, que vote a la CDU? Qué genio, tío. Es un genio. El Antoar y el Merz y compañía son unos genios. Van a cargarse a la CDU, pero bueno. Ya que hablamos de la CDU, Raúl, hay que dar un paso adelante, porque así como tuvo su momento los verdes, dijimos que había otros momentums. Y el segundo fue el de Laschet. Automáticamente, en la misma medida en la que se terminaba la alegría verde, aparecía la alegría del Partido Demócrata Cristiano, con Laschet, que ya era candidato, ahí se había terminado la pelea, no sé, contamos ese tema, ¿no? En algunos de los episodios que hubo una discusión fuerte con la CSU, etcétera. Bueno, él fue el candidato y ahí aparece él y de alguna manera aprovecha esta caída del Partido Verde y empieza a crecer al punto de poner a su partido con un pico de 31%, números que otrora eran bajos para la CDU, hoy son buenos, ¿no? Recordemos que la CDU llegó a sacar la mayoría absoluta en algún momento de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un momento en el cual Laschet comienza a vender esta imagen del canciller de la CDU, que domina una crisis, que sabe qué hay que hacer, que no pregunta tanto. Bueno, lo típico de un partido mayoritario con fuerza, con historia, como es la CDU. Y le estaba yendo muy bien en ese sentido, hasta que pasó algo inesperado. Algunos dicen que no era inesperado, que era previsible, eso lo podemos discutir, que es las inundaciones en el oeste del país, justamente donde él es el gobernador, ¿no? Porque recordemos que él es gobernador. Es previsible, pero no planeado. Inesperado no es. Digamos que es no planeado, ¿no? Que no estaba en la agenda, no sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, que él no sabía que iba a pasar eso. Podría pasar. Claro, entonces ahí lo que se dio fue algo, bueno, no sé si tampoco si calificarlo de error o cómo, ya lo vas a decir vos, Raúl, yo simplemente cuento los hechos. Básicamente él dijo que las medidas que estaba tomando, que proponía la Unión Europea para combatir la crisis climática eran demasiado aceleradas, que había que ser más medidos, que había que tener cuidado con cuidar a la gente que se perjudicaba por cuidar el clima, no sé quién, pero bueno, supuestamente hay. Y básicamente planteó que habría que ser más moderado en ese sentido. Al día siguiente de haber dicho eso, llovió como nunca, se inundaron una serie de pueblos, incluso arrastrando casas enteras. Bueno, las imágenes las habrán visto en las redes, etcétera. Y esto generó que se ponga en discusión realmente esa capacidad de este candidato a canciller y del partido en general de hacerse cargo de este tipo de problemáticas. Y él, torciendo su postura a 180 grados, dice, bueno, eso después también lo ampliamos, ¿no? Pero dice, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a proponer medidas porque hay que acelerar las medidas preventivas de cambio climático, ¿no? Lo contrario. Y ahí es donde él empieza, con un poquito de, ahora lo vamos a analizar, insisto, con un poquito de delay, empieza a caer y se termina su momentum para dar pie al del tercer momentum, que no vamos a comentar ahora mismo, sino que ahora me gustaría, Raúl, que me cuentes por qué la CDU se derrumba como se derrumba, además de lo que decíamos de las inundaciones. Bueno, creo que Laschet, nunca nadie estuvo convencido de que fuese un buen candidato para la CDU. De hecho, el otro día salía una encuesta en la que podía ser el 64% de los electores de la CDU apostaban porque todavía, a día de hoy, 2 meses antes, Markus Söder le sustituyese, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí nunca se ha recuperado, ¿no? De cómo fue elegido y de la sombra alargada de Markus Söder, que es el segundo político mejor valorado de Alemania después de Angela Merkel, ¿no? Sí. Y luego esa historia de que se rompió y que lo hemos contado muchas veces, ¿no? El marco ese de CDU kann Krise, ¿no? La CDU puede con las crisis, pues se ve que el Laschet no puede heredar ese marco, ¿no? Es incapaz de heredarlo porque ni hizo un buen papel como presidente de su región con la pandemia, ni lo está haciendo con esas terribles inundaciones, ¿no? Además, pues protagonizando episodios muy lamentables como aparecer riéndose
mientras el presidente federal Claro, ese es un Steinmeier punto, claro, hablaba, ¿no? claro. Uno, no, quiero decir, no es que fuera un error aparecer en la foto o en la imagen riéndose. El error fue reírse. El error no es ni siquiera un error, es que uno no puede reírse en una situación así. O sea, entonces uno duda, ¿no? de la condición humana de otra persona que en medio de ciento y pico muertos, no sé cuántos desaparecidos, se puede permitir reírse, ¿no? Recuerdo que pasó lo Complicado, ¿no? mismo, no sé si te acordás, hace unos años con Eva Högel, que era una candidata de la socialdemocracia de Berlín, que Sí, también aparecía de fondo mientras Martin Schulz lamentaba sí, el sí, atentado, creo que fue en sí, Cambrils, ¿no? genau. Eso es, sí, sí, Ahí sí, sí. aparecía de fondo ella riéndose, saludando a la Bueno, gente, ¿no? de Eva Högl podríamos esperarnos cualquier cosa, ¿no? Pero de un candidato a canciller, menos. Y luego el tema de no sé si lo hemos comentado aquí o no, o dónde, en cualquiera de los 17 canales que tenemos, ya no me acuerdo, el tema de la ayuda, ¿no? Inmediata. Él prometió ayuda inmediata, 2 semanas después no ocurre nada, o no sé cuántas semanas después, visita nuevamente la zona y recibe la protesta, obviamente, de la gente, ¿no? Todo filmado y viralizado, y eso es potentísimo, ¿no? Es Claro. el presidente de una región que no es capaz de hacerse cargo del problema gordo, del desastre urgente que tiene que resolver ahí de muchos de sus ciudadanos, y que se presenta a canciller con ese bagaje, ¿no? Y Sí, luego hay algo sí, más, ¿no? Que totalmente. comentabas el otro día, que va a la zona con el candidato, con Scholz, que es el ministro de Finanzas, ¿no? Se hace una foto con él, y la imagen es de Scholz hablando del dolor de los afectados, y él a su lado como si fuera su asistente, ¿no? Alguien que trabaja para él, ¿no? Y luego otras imágenes que hemos visto de él, que mostramos en el Twitch la semana pasada, horribles, ¿no? De no entender nada de comunicación de crisis, ni ¿Se de acuerdan? entender de... Lo cuento para el que no lo vio. Imagínense a Amin Laschet en una especie de atril dando una conferencia de prensa y de fondo no Mm, tenía el cartel de la CDU, no tenía un bosque, no tenía, no sé, un edificio, sino que tenía escombros y destrucción no, y es muerte, horrible. ¿no? O sea, no hay forma de que eso tenga sentido, salvo Mm, que sea una película de Batman, ¿no? Donde bueno, hay que construir la imagen para que sea más terrible. claro, Eso, la claro. verdad que llama mucho la atención, además de otras, ¿no? De quién se encarga quién es el jefe de campaña que está admitiendo este tipo de imágenes, ¿no? Es realmente brutal. Sí, me gustaría tener una conversación con él. Pero bueno, no acaba de estar a gusto en su papel de candidato a canciller Laschet, ¿no? Es como que siempre está Bueno, él, como... él no está a gusto y su partido tampoco está a gusto con él, ¿no? Porque hay una crítica Claro, interna fuerte también. sí, que lo contabas el otro día, ¿no? Que incluso el Osbeauftragte, ¿no? Sí, Van der Había Bellen, que dicho. es este, ¿se ¿Mm? acuerdan que lo nombramos, ¿no? Que él dijo que en el Ujú, este la gente no entendía la democracia, no sé, algo por el estilo. ujú, Siempre ujú, muy empático, ¿no? ujú. Entonces, dijo que él tiene la sensación de que la gente no sabe en quién confiar después de Angela Merkel, ¿no? Entonces, que Genau. alguien de tu partido, que es Ujú, candidato en una ujú, lista en Sachsen, ujú. diga eso teniendo un Claro, candidato, es como, digamos, es heavy, es heavy. ¿cuál es la confianza, ¿no? que existe en eso? Y encima lo que Es, nombraste hace 5 minutos, que el hecho mismo de que aparezcan encuestas haciendo la pregunta, ¿usted ujú, está de acuerdo con que ujú, cambie, con que la Unión cambie a su candidato y en lugar de que sea Laschet, que sea Markus Söder? ujú. ¿Estaría de acuerdo con eso? No importa cómo sale la encuesta, ¿eh? El efecto es deslegitimador por donde se lo mire, ¿no? Claro. Aquí el asunto es, Olaf Scholz fue elegido hace un año ya, cuando empezamos con el podcast, ¿no? Candidato, Sí, antes. antes de un año. Ujú. Y se le ha hecho menos corto que al resto. O sea, lleva un año y ha estado ahí aguantando en el 15%, en el 16%, en el 13% a veces. Ha visto como los otros han subido y se han vuelto a caer, y ahí está él aguantando otra vez, claro, más abajo de donde estaba no puede ir. Ujú. Y es curioso esto que decías de la confianza, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces sobre Olaf Scholz, ¿no? Lo que tiene positivo Olaf Scholz de cara a los electores es que es el vicecanciller y ministro de Finanzas. No tiene más. Ujú. Porque esa figura, digamos, una vez que Merkel no sigue, que es la canciller, es la figura de referencia que queda del gobierno federal, digamos, de la estabilidad, de la certidumbre de que hay un gobierno, ¿no? De que hay una persona que gestiona. Y Olaf Scholz ha cometido muchos errores Ujú. en su vida política, ¿no? Pero sí que ha parecido, o se ha dejado, o se ha querido mostrar
y seguramente muchos alemanes lo hayan comprado como la persona que en medio de la pandemia salvó la economía, ¿no? Con un montón de dinero público, ¿no? Ujú. El otro día veía un cartel de FDP, que son del partido del que hemos hablado esta semana en el Confidencial, que les animamos a entrar al Confidencial y buscar nuestros artículos y otros muchos del Confidencial muy interesantes, que decía, un candidato de FDP aquí en Berlín decía, la política que deja hacer a la economía. Yo pensaba, ¿dónde estabas cuando la política salvó a toda la economía? ¿Dónde estabas cuando las ayudas a Lufthansa, a las grandes empresas? ¿Dónde estabas con el Kurzarbeit-Geld? ¿Dónde estabais? Quiero decir, ya me indigno un poco, ¿no? Porque ese discursito de la política que deja hacer a la economía solo vale para cuando va bien, ¿no? Cuando va bien, todo bien. Pero cuando va mal, son las empresas o Ujú. los empresarios los primeros que vuelven a la política a decirle, mira, perdona, es que necesito 2.000 millones de euros para sobrevivir, porque si no, claro, voy a tener que echar a la gente. Claro. No sé, no No, sé. eso, si algo nos deja Y la pandemia es el rol del Estado como algo. claro, el rol del Estado. Sí. Y Olaf Scholz representa de alguna manera ese rol. Es lo que queda ahí, ¿no? Queda él y Frank Walter Steinmeier, el presidente federal, porque Merkel se va. Ujú. Jens Spahn está desaparecido, en fin, y queda un poco ahí él y se está aprovechando de eso, Franco. Se está Ujú. aprovechando de eso porque, como hemos dicho mil veces y lo repetimos hasta la saciedad y suena ya casi paródico, lo que menos les gusta a los alemanes es la incertidumbre. Y el único que ofrece alguna certidumbre ahora de algo que se mantiene, que no se cae todo, es Olaf Scholz. El problema que tiene Olaf Scholz es que se presenta por el SPD. Y el SPD, solo el 6% de los alemanes confían en que puede resolver los problemas del país. Es complicado, pero yo creo que va a seguir esta convergencia, ¿no? Entre los tres, ¿no? Ujú. Y es eso, nos faltó el momento de... El Hemos hablado momento del de Scholz, momentum. justamente, Sí, que te sí, iba a sí. decir, pasemos a ese porque es el tercero, Sí, ¿no? Decíamos, sí. tenemos tres candidatos y tuvimos tres momentums. Después de esto no Ujú. sé qué nos va a quedar, se nos acaba el podcast, ¿no? Porque va a ser aburrida, ahí sí va a ser aburrida de vuelta la campaña. Bueno, Pero, entramos en la heiße fase, ¿no? En la fase caliente de la claro, campaña. claro. Bueno, sí. Entonces, lo más importante de este momentum de Scholz es que no tenemos nombre, Raúl. O sea, le pusimos en Sí. 2017 ¿Eh? al amigo, ¿cómo se llamaba? Ahora ya Martin me olvidé. Schulz. Martin Schulz, le pusimos Martin efecto Schulz. Schulz. Así que no le vamos Genau. a poner efecto Scholz, ¿no? No, 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 bueno. no. Ahora, hace poco, en abril, le pusimos factor Baerbock. No le vamos a poner Genau. factor Scholz tampoco, si No, no no, queda no, raro. no, no. Entonces, Queda yo raro. pregunto, ¿dónde está Andreu Jerez cuando lo necesitamos, ¿no? Bueno, pues hoy justo está escribiendo un tema maravilloso en el periódico Cataluña sobre la caída la construcción del muro, que hace 60 años, ¿no? Hoy de la... Claro. Un tema a doble página que la verdad es que quien esté interesado en ese tema les recomendamos que lo vayan a leer. Así que no estaba ocupado haciendo periodismo del bueno y no nos ha podido dar el Y nombre, pero siendo bueno, le padre, podemos... felicitaciones para siendo padre también, correcto, por todo segunda junto. vez. Felicitaciones, Andreu y señora. Bueno, entonces como no está Andreu, yo voy a apelar a mi creatividad Sí. infinita y le voy a Mm. poner momento Scholz. Punto. ¿Te parece Momento bien? Solch. Bien, me parece bien. A ver lo que dura el momento Solch. Y nada, ahí vimos, ¿no? Que el 44% cree que es el mejor, sería el mejor Claro, esa encuesta Bundeskanzler, es ¿no? brutal, ¿no? Porque Ujú. hace, como decíamos, en abril, Scholz ahí creo que tenía 18, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. ¿De dónde salen los 30 puntos de diferencia? Yo no sé. Salen de lo que hemos hablado mucho, ¿no? Pero no solo esa, sino que hoy la de Forum Group decía el 59%, 28 Lasset, 23 Annalena Baerbock, ¿no? Sale de eso, de que la gente está empezando a ser consciente, los alemanes, de que Merkel ya no está más, no va a seguir. ¿Y qué queda parecido a Merkel? O sea, Merkel es la canciller y Olaf Scholz Ujú, es el vicecanciller, ¿no? O sea, ujú. que decir, para ser canciller se tendría que quitar solo el prefijo. Eso es una idea que le estoy dando gratis al SPD y que no van a usar, pero es brillante, se me acaba de ocurrir. Olaf Scholz solo necesita quitarse el prefijo para ser canciller, ¿no? Y es así, porque eso resume todo el potencial de Olaf Scholz, que es ese, que es único, ese único potencial, que es el vicecanciller y que puede ofrecer algo de certidumbre y de continuidad, ¿no? Porque lo otro es la incertidumbre absoluta. Puede haber todo tipo de coaliciones diferentes, Franco. Ujú. Eh,
puede haber semáforo, puede haber Jamaica, dos tipos de semáforo, puede haber hasta coalición Deutschland, que es la que tú a veces dices que podría haber, yo la descarto. Entonces, vamos a ir con las negociaciones a enero, a febrero incluso, ¿no? Sí, recordemos que las de la última vez fueron las más largas de la historia, ¿no? Claro. ¿Superaremos eso? Entonces, no lo sé, pero ahí los alemanes están diciendo, bueno, ¿quién nos ofrece algo de certidumbre? Quiere decir, ¿quién está sentado en el despacho que solo haría falta moverse un poco Ujú. a otro despacho para ser canciller, ¿no? ¿Te acuerdas ayer en el artículo sobre los liberales hablábamos de que es el partido que más años consecutivamente ha estado en el gobierno Sí, federal, 29 años seguidos, del 29 año años, 69 al año 98. 29 años decíamos sin recoger las fotos de sus hijos del despacho. Bueno, pues Olaf Scholz lleva 4 años de vicecanciller en el despacho fuera, ¿cómo se llama? La placa que se pone fuera, le tendrían que borrar el vice Y ya está, y ya estaría. Y eso ya está. es muy simplista lo que estoy diciendo, pero es así. Eso funciona, da igual lo que haya hecho o lo que no haya hecho. Lo que funciona es que él está más cerca que el resto de esa imagen de canciller, ¿no? ¿Sabes qué, Y Raúl? Hace mucho, capaz que vos te acordás que tenés buena memoria, ujú, escribimos un artículo en eleccionesalemania.com sí, sobre Olaf Scholz, que era el más parecido a Merkel, ¿te acordás? Estoy sí, hablando de sí, hace claro, cuatro claro, claro, años, claro. no sé cuánto. Pero si esto lo dijimos se reían cuando lo decíamos. Lo dijimos en uno de los primeros episodios cuando hablábamos de la elección de Scholz, que la bondad que tenía, lo positivo que tenía era eso, que se parecía mucho a Merkel, ¿no? Una Ujú. persona, digamos, que no tensiona la política, tirando a aburrido, aunque bueno, le quieren presentar ahí como cool, destacando su calva, ¿no? Y bueno, un poco esas fotos en blanco y negro con el rojo Ujú. que es. ¿Vas a Em, decir algo de las fotos de Lindner, el jefe de los liberales? sí, son horribles. La verdad es que es un culto a la imagen personal. Es como. Te he contado alguna vez esta anécdota de las campañas electorales antes las campañas estaban muy centradas cuando no había redes sociales en los vallas publicitarias grandes, estas enormes Ujú, de las carreteras, ¿no? Que ujú. aquí las ponen en las medianas, ¿no? Pero Sí, en España se ponen en las carreteras, en las autovías, en las calles. Y entonces era muy importante colocar siempre 3 o 4 vallas en el camino del coche de la casa del candidato al despacho electoral, ¿no? Al despacho del partido, para que se viera ahí. Con eso ya estaba, con eso ya se quedaba tranquilo y ahí estamos haciendo campaña. claro. Eso no falla en ninguna de las planificaciones de campaña, había que poner siempre esas carteles, poner más que los otros, pagar ahí mucho para que se viera y decir, joder, estamos ganando en la campaña, ¿no? Bueno, pues esto pasa igual con Linder. Con el amigo Lindner. Para él una campaña es salir guapo en las fotos, ¿no? Y da igual el texto, no se lee. Hay textos que no se Claro, pueden leer, claro, claro. pero No, es bueno, pero eso. es también ese chiste, ¿no? Esa supuesta ironía, no sé, divertida que tienden los liberales siempre a hacer cool en sus campañas. Y Sí, es decir, bueno, tenemos tanto para decir que no entra, ¿no? En el cartel. Pero ya lo hicieron hace claro, 4 años. A sí, ver, hay muchas cosas copiadas de la campaña del año anterior, de la claro. elección anterior. No, bueno, no han tenido tiempo, Franco, como que estaban gobernando. Ah, no, que no estaban No gobernando, estaban perdón. gobernando y ahí No vamos, estaban Raúl. gobernando. Hablemos 2 minutos de encuestas y de Ujú, posibles ujú, coaliciones, porque creo que eso es sí. súper interesante. Mira, Mm, pongamos el ojo en la encuesta del día 11, o sea, el miércoles ujú. salió una encuesta de Kantar, que antes Me era encanta la Ennit. de Cantar. Kantar es terremoto. Hay que cambiar el nombre, no se va a llamar Ujú. Kantar a partir de ahora, se llama terremoto. Sí, quiero ¿Terremoto ver la por qué? siguiente. Porque la CDU tiene 22%, los verdes 21% y el SPD 19%. Es decir, Mm. prácticamente igualados, si contamos el margen de error, están igual, ¿no? Sí, sí, Técnicamente. sí, 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 sí. Abajo y después un poquito más atrás vienen los liberales con 12 y la ultraderecha con 11 y Die Linke con 7, que también si tomamos en cuenta el margen de error se podrían quedar afuera en una de esas. La cuestión es Sí. que estos números cambian todo el panorama de qué coaliciones se pueden formar. Para empezar, Ujú, solo puede haber un tripartito si es que quiere haber un gobierno mayoritario. Si deciden gobernar en minoría, bueno, ahí es otra ujú, cuestión. Pero ujú, si quieren tener la mayoría en el Parlamento, necesitan 3 partidos, sea cual sea, incluyendo la CDU. ujú. Las posibles tripartitos realistas, porque obviamente desde el punto de vista ideológico, AfD y Die Linke nunca podrían estar juntos, o Die Linke y la CDU tampoco, o AfD con los verdes tampoco, etcétera. Pero
si miramos solo los posibles reales, tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades, 5 posibilidades. La primera es la coalición Kenia, creo que se llama, que sería... Kenia, genau. Que sería la que está conformada por la democracia cristiana, la socialdemocracia y los verdes. La segunda opción sería Jamaica. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No va Kenia a ocurrir, la descartamos. Bueno, la segunda sería Jamaica, que sería la CDU con los verdes y con los liberales. Y ahí entra en el juego lo que comentamos en el artículo de Confidencial de ayer, del jueves, sobre el rol de árbitro que tienen los liberales. Otra opción es el famoso semáforo, que a Raúl seduce desde el primer día, que ¿Semáforo sería... rojo o semáforo verde? Claro, ahí hay dos opciones que depende de, bueno, no sé, de las discusiones que tengan, que es básicamente una coalición conformada por verdes, por socialdemócratas y por liberales. La pregunta es quién la lidera, por eso decimos semáforo verde o semáforo rojo. Y ahí, bueno, depende no solamente de quién saque más votos, que sería lo lógico, sino que también depende de cómo se pongan de acuerdo entre los tres, porque en una de esas el Partido Liberal dice yo no voy a formar una coalición si está liderada por los verdes, y ahí aparece la socialdemocracia como salvavidas, no lo sé. Claro. Y una más, Raúl, la última. Escucha, sí. Pero que ya esto sería muy extremo y muy Borgen. Poner a Lindner. Claro. Claro, y bueno, pero lo puse en un tuit, le respondí a alguno, le dije, ojo que no aparezca Lindner ahí como canciller, ¿no? Claro. Como el medido, muere. ¿no? Se muere de amor, de autoamor. Sí, ibas a decir, estabas pensando en algo que no se puede decir. Sí, Última coalición posible, que hasta ahora era absolutamente descartada porque no daban los números y ahora dan, es una coalición netamente de izquierdas, es decir, incluyendo a Die Linke con verdes y socialdemócratas, que más allá de que den los números, si lo pensamos desde el punto de vista de contenido, no es viable, porque las propuestas de Die Linke respecto de, por ejemplo, política exterior, OTAN y qué sé yo, no pueden funcionar nunca con estos otros dos partidos. Claro, así ahí que bueno. Esta posibilidad puede servir de poder de negociación para SPD y los verdes. Quiero decir, puede servir de poder de negociación con los liberales, por ejemplo. Decir, bueno, mira, y eso te iba a decir si no entras, acabamos pactando con Die Linke, me digo. Claro, te iba a decir, justamente, viste cuando hablábamos de la CDU con las críticas internas, las propuestas de los que critican a Laschet es hay que poner temas arriba de la mesa. Por ejemplo, hay que decir que si nosotros no gobernamos, va a gobernar este tripartito de izquierdas, ¿no? Entonces otra vez con el frame del miedo, de la izquierda que va a llegar. Bueno. Pero Raúl, me faltó una coalición, la más importante, la más posible. La tuya. La gran coalición más los liberales. Deutschland, coalición La coalición Deutschland, por los colores. No Raúl dice que no. Si llega a pasar, yo me gano 1 kilo de lata de anchoas. Bien, vale, venga. Está claro, ¿no? Lo firmo aquí. Estoy tan convencido que lo firmo aquí. Porque, a ver, básicamente Raúl tiene sus argumentos, no son malos, ¿no? Dice que si eso sucediera, la socialdemocracia se pegaría un tiro en el pie, básicamente. Y de hecho, escuché a un colega tuyo, Raúl, Robin Alexander, periodista de Die Welt, que dice que Scholz no le puede vender nunca a su propio partido que se sienta a hablar con los liberales para continuar en una gran coalición. O sea, ahí vendría así un putsch interno y se pudre todo. No, aparte que recordemos, Scholz no tiene la mayoría en el partido internamente, ¿eh? O sea, que la dirigencia del partido actual le ganó a Scholz para acabar con la gran coalición y girar a la izquierda, y no hizo ninguna de las dos y propuso a Scholz de candidato. Pero bueno, por eso igual la gente solo confía, solo el 6% confía en el SPD, ¿no? Por ese tipo de cosas. Claro, pero todos podemos cambiar de opinión. Como hizo Merkel. Como hizo Merkel adelante. cuando. Dale. No, cuando en el año 2011 fue el accidente de Fukushima y Merkel cambió de opinión y habiendo sido una defensora de la energía nuclear a rajatabla, dijo que era tiempo de revisar esta política energética y anunció efectivamente el cierre de las centrales nucleares, etcétera. Esto lo hablaremos en el episodio 3 de Merkel, la canciller de las crisis, que se estrena el 25 de agosto en todas las plataformas y que podéis empezar a ver trailers y material en Twitter, en Canciller Crisis y en Instagram también, y bueno, en
en nuestros canales habituales, pero todavía quedan casi 2 semanas para el estreno. Estamos muy Todavía queda, necesitados todavía de queda. que se estrene. Sí, sí, Por cierto, no, te iba a decir que me hiciste acordar a esto de cambiar de decisión radicalmente, ¿no? Que lo habíamos dicho ujú, recién con Laschet y el tema del cambio de la crisis climática. Y Merkel ujú, acá también cambió radicalmente. La diferencia fue cómo ella lo plantea de alguna manera, cómo ella lo defiende, más allá de que hay ujú, gente que dijo que sigue diciendo que está mal ese cambio. Ella dijo, bueno, yo me di cuenta que había un factor que no había pensado antes, que tiene que ver con una situación de catástrofe inevitable, como puede ser un terremoto. Siempre claro, había tenido en cuenta ujú, los riesgos de la energía nuclear en función del riesgo humano, ujú. y ahora, bueno, esto no lo puedo aceptar de alguna manera para Por Alemania, ¿no? eso, por eso yo en un gabinete, en un gobierno, siempre tendría a alguien de riesgos, de seguros en mi equipo, porque esos son los que saben preverlo todo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Hablamos de una cosa que está pasando, que no se está hablando mucho, de un movimiento de fondo que está ocurriendo en las encuestas en el apartado de otros, en Sonstiges, en el Claro, gris. claro, eso es algo Cuéntame, interesante. Franco, que tú eres el que sabes de estos que te gobiernan a ti, te gobiernan en Baviera. Exactamente, esto es algo interesante, ¿no? Decíamos hace Ujú, un rato, vamos a ver la encuesta terremoto barra Cantar, ujú, y ujú, en Cantar decía que la CEU se caía a 22. No es la única, hay otra que le puso 24, hay otra que le puso 26, es decir, la caída está clara. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y uno ve en los resultados que ningún partido crece la cantidad de puntos que baja la CDU. Entonces decís, ¿dónde van estos puntos, no? Y esos puntos van a otros. Entonces, empezando un poco a indagar qué hay dentro de esa categoría otros, aparece un partido que ahora empieza a ser medido por algunas encuestadoras, que son los Freie Wähler, traducido al español, los votantes libres. ¿Suena ujú. a liberales, qué sé yo? No, mal. Son Mal. conservadores y Muy básicamente conservadores, y mucho conservadores, que diría Mariano Rajoy. mucho son un partido que básicamente nace de un movimiento de personas independientes, digamos, de los partidos políticos que querían participar en política, y trabajaba más que nada a nivel comunal, regional, local, etcétera. No tenía una Ujú. influencia mayor que esa para tomar decisiones de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Básicamente, no ir mucho más allá de eso. Esto, bueno, con el tiempo fue cambiando, nació en los 50, ¿no? Con el tiempo va cambiando y empieza a tener cierto tipo de influencia, se empiezan a postular, a tal punto que, como acaba de decir Raúl, ahora cogobiernan con la CSU, acá en Baviera, Porque le el sacaron la gobierno. mayoría absoluta a ellos. O sea, como gobierno. Exactamente, le sacaron la mayoría absoluta, que de hecho, si miramos un poco, hacemos un repasito sobre los resultados Ujú, electorales de este partido, desde 2008, mirando rápidamente los resultados, el mejor resultado fue ese, justamente sacaron 11,6%, mejor resultado de su historia a nivel regional, y con eso le quitan la mayoría absoluta a la CSU de Marcos Söder, que ahí se dio cuenta, estuve mal en la campaña al derechizarla, debería abrazar árboles, y hay fotos de él abrazando árboles literalmente. ujú. De hecho dijo, estaba en el lado oscuro y me di cuenta, una serie de metáforas buenísimas. Dios. Eh, bueno, nada, ese fue el mejor resultado, y los otros mejores también fueron en Baviera. Es decir, que básicamente se podría decir Es que un es un partido partido regional. regional de Baviera. Sí, Aunque sí, sí. existe en otras regiones, sacó, por Ujú, ejemplo, y acá, Raúl, hay un dato que encontré que te puede interesar. ¿Sabes cuál ujú. es el cuarto mejor resultado después de estos tres de Baviera? El No. de Rheinland-Pfalz, de Ah, claro, marzo que entraron. pasado. Entraron en el Parlamento. Entraron en el Parlamento y sacaron 5,4%, y fue ahora, en marzo. Es decir, Sí, ojo, ¿no? Ojo con que este sí, sí. partido se presenta ahí como algo que nadie se da Ujú, cuenta, y está recibiendo votos de los descontentos. ujú. ¿Por qué? Porque su líder, que se llama Hubert Aiwanger, es un dirigente, uno de los pocos dirigentes que hay más allá de los ultraderechistas, que tiene una posición escéptica respecto de la pandemia, y en particular él dice, y lo manifiesta públicamente, y todos hablan de eso actualmente, que no se vacuna. Que no se vacuna, ¿por qué? ¿Por qué, Raúl? A ver, ¿por qué no podés querer vacunarte? Dame un ejemplo. Eh, ¿Porque eres antivacunas? No, él no es antivacuna, al contrario. Que, o sea, no es antivacunas y no se vacuna, no lo entiendo, Franco. Bueno, No hay no, vacunas para él. yo te voy a contar, mira, esto es así. A Él ver. dice que no es ni antivacuna, ni coherenca, ni piensa que la pandemia no existe, ni nada de eso. Bien. Él Lo- dice, atención, sí.
que no se va a vacunar hasta que no sea necesario. Ah, y cuando lo decide él, eso. Cuando le preguntan, pero entonces ¿por qué? O sea, ¿cuándo es necesario? ¿Qué sé yo? ¿Sabes lo que dice? Que él tiene derecho a no vacunarse. Dice, pero no entiendo, señor, esto fue una entrevista real, que en la tele hace pocos días. Pero ¿no puede, por favor, contarnos cuáles serían sus argumentos? Es decir, ¿por qué no es necesario? ¿O cuándo se vacunaría? ¿O qué es lo que a usted le incomoda? Y entonces, ¿sabés lo que dijo? Dijo que es su derecho a tener derecho a no ser vacunado. A elegir no ser vacunado, ¿no? Entonces, así, en un looping infinito, hasta que la Matrix explote, él va a seguir diciéndonos que no. Bueno, que no vamos a crear un concepto de esto de... En un escenario de pandemia mundial hay un derecho que está por encima de todos, que es el de la salud, o sea, el de la salud de todos, ¿no? El proteger la salud de todos. Y si las autoridades sanitarias indican que la pandemia se combate vacunándose y todos los científicos y los organismos científicos lo dicen, nadie tiene derecho a no vacunarse y poner en riesgo la salud colectiva, ¿no? El amigo Aivanga tiene una respuesta para vos, Raúl. A ver. Porque la señora que lo estaba la periodista que lo estaba entrevistando, que se llama Maischberger, en ARD. Maischberger. Bueno. Le dijo, pero escúcheme una cosa, está bien, no me quiere contestar eso, no me lo conteste. Ahora, un miembro de su partido, que está trabajando ahí en Baviera, que tiene uno de estos cargos relativos a lo que sería la parte de salud, miembro de su partido, insisto, le dijo el otro día que vacunarse no es una decisión individual, porque impacta en la sociedad, ¿no? Entonces no se puede definir a vacunarse simplemente como una decisión personal, como decía Aivanga. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de su colega del partido? ¿Sabe lo que respondió? No. Ahí se nota que aprendió. Nuestro partido es un partido muy democrático y aceptamos las opiniones de los que piensan diferente. Yo me reservo el derecho a eso. Y bueno. Qué genio. Todo con acento de Baviera, qué fuerte. Está el derecho a vacunarse, no el derecho a no vacunarse. Así que nada, bien. Para una cosa más, Raúl, ¿por qué todo este lío? Porque claramente él toma un cierto electorado que no es grande porque la mayoría se vacuna, o sea, no vamos a exagerar ni a hacer periodismo barato o berreta, simplemente que hay ciertos sectores que efectivamente tienen reticencias y ven en este personaje una forma de mostrar que están en contra, ¿no? de esas posturas. Más que nada porque ahora se discute una especie de, mejor dicho, eliminar el test gratuito. Es decir, que si vos no querés vacunarte, vos podías ir y hacerte un test y decir, no, mira, hoy estoy limpio, no tengo ningún virus. Entonces podías hacer diferentes cosas. Ese test es gratis ahora, bueno, lo quieren cobrar. Entonces ahí es donde se empezó a generar este problema. Es gratis para el que se hace el test, pero no para los que pagamos impuestos. Lo pagamos todos. Claro, eso de gratis es muy... Este test lo pagamos todos. Este test lo pagamos todos. Y a mí me parece perfecto que el que no se quiera vacunar, arguyendo ese supuesto derecho a no vacunarse, o el derecho a tener el derecho de no vacunarse, pues que se pague los test, obviamente. El problema es que no solo es el test, es que el problema es que seguramente va a infectar a otras personas y eso también lo seguimos pagando todos, ¿no? Sí, claramente. Bueno, ese es el gran problema. El problema final que tiene que ver con las elecciones es que este discurso pues encaja con una parte muy pequeña de la población, pero encaja. Y bueno, ahí van a estar, ¿no? Están en el 3,54 en el margen de error para entrar. Claro, le pueden sacar, con que le saquen 1 o 2 puntos. Estábamos viendo que estamos en 22, 20, 19, ¿no? Las diferencias son de 3 puntos entre los 3 primeros. Si le sacan 1 punto, aunque sea a la CDU, o 2, ya la ponen en una situación de profunda... digamos, los complican enormemente, ¿no? A la hora después de discutir quién va a formar gobierno y demás. Así que bueno, nada, por eso lo vemos como algo bastante relevante, incluso más relevante que el rol que hoy en día, al menos por ahora, está jugando la ultraderecha y, por ejemplo, el partido Die Linke en estas elecciones. Es verdad, la ultraderecha y Die Linke están... No hablamos nada de ellos, ¿eh? Dios. Bueno, toda película tiene su actor de fondo. Sí, ¿no? Dice Nacho Rubio en Discord que Volt, también este partido que en Berlín está lleno de... Pero bueno, es un partido, digamos, de gente joven, de fuera de la política, que también... recordemos que en Berlín se vota también comunal, que es el ayuntamiento, y los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, yo, por ejemplo, podemos votar, ¿no? a esas elecciones, y animo a todo el mundo
hacerlo, a informarse y a hacerlo. Y Volt está haciendo mucho hincapié en ese electorado. En ese voto, voto, bueno, va creciendo de abajo. Es un partido residual, obviamente. Raúl, es hora de despedirnos. Muy bien, hombre. Bueno, nos vemos entonces, no en una semana, porque hay cierta persona que se va de vacaciones una semana. ¿Cómo? Si yo ya me he ido de vacaciones. Bueno, otros, no sé, hay varios que hacen este podcast. ¿El productor? Hay otras personas. Me reservo el derecho a no sé qué. ¿Tienes derecho a las vacaciones? Tienes derecho a guardar silencio. Nos vemos entonces en bien. 2 semanas. Nos pueden seguir igualmente en el Confidencial, que escribimos todos los jueves un artículo, también en las redes. Muchas gracias por el feedback, muchas gracias por sumarse al Discord. Está muy entretenido hablar con todas y todos ahí. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts. Si pueden, nos dejan una buena valoración. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Ya pasó el duelo o seguimos sin tener permiso de hablar sobre la cuestión Messi-Barcelona? No sé de qué me hablas, Franco. Bueno, chao, Raúl. Chao.